muy buenos días, tardes o noches en el momento en que se encuentran viendo este video. Nos da mucho gusto saludarlos y darles una gran noticia. Y esta es nuestra 13ª lección y estamos muy contentos de poder cerrar con broche de oro. Desde la Ciudad de México, el pastor César Hernández nos visita en la iglesia de Satélite. Así que, pastor, sea bienvenido a este repaso de la lección. Estamos muy contentos que nos acompaña. Claro que sí, Brenda. Para mí es un gusto muy grande saludarte a ti aquí en la iglesia de Satélite y saludar a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que asisten a esta iglesia de Satélite, y también, por supuesto, a aquellos que en algún momento tendrán la posibilidad de mirar este estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Y sí, efectivamente, hoy estamos concluyendo este maravilloso estudio de la escuela sabática de este trimestre que llevó por título 3 mensajes cósmicos. Y precisamente la lección número 13, encendidos con la gloria de Dios. Así que me da mucho gusto, Brenda, estar con ustedes en esta ocasión. Así es, pastor. Muchas gracias. Oiga, pastor, y como parte de la escuela sabática, siempre, cada sábado, nosotros nos memorizamos el versículo. Así que me gustaría ver si podemos repasarlo. Claro que sí, y de hecho yo los animo, porque en nuestras lecciones de la escuela sabática aparece ahí el versículo para memorizar. Ese texto es clave. En esta ocasión, Brenda, el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, el versículo 1. Así que nosotros vamos a tratar de decirlo aquí y les vamos a invitar a que ustedes ahí en su casa traten de repetirlo. Traten de fijarlo en sus mentes porque esa es la esencia del mensaje de la lección de esta semana. Y entonces vamos a repetirlo juntos. ¿Te parece bien, Brenda? Vamos a buscar allí y les invitamos a ustedes también. Busquen ya sea en su lección de escuela sabática o si gustan, busquen en su Biblia o en su celular o en su computadora Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Vamos a tratar de repetirlo, Brenda, a ver si nos lo logramos aprender también nosotros aquí. ¿Está bien? Empezamos. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Ahí está el versículo. Bien sencillito, muy bonito, ¿verdad? Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis 18:1. ¿Cómo ves, Brendita? ¿Está difícil o está muy complicado? No, creo que está bastante fácil, como la mayor parte de los versículos de todas las lecciones. Creo que están cortitos, son mensajes concisos que nos dejan enseñanzas muy claras para nuestra vida como adventistas. Claro que sí. Saben que nosotros en la oficina, en este trimestre también nos pusimos como propósito estudiar la lección de la escuela sabática, y uno de las invitaciones, desafíos que tuvimos fue tratar de aprendernos los 13 versículos. Así que esa es una muy buena práctica. Yo les animo porque yo he descubierto en el estudio de la lección de escuela sabática que ahí está como un resumen. Alguien diría una apretada síntesis del contenido del estudio de toda la semana. En esta semana vamos a hablar de ese ángel que pues descendió del cielo y que tenía gran poder y que iluminó la tierra con su gloria. Así que fíjense, de eso vamos a estar hablando durante el repaso de la lección de esta semana, la última lección de este trimestre. Muchísimas gracias. Oiga, pastor, la verdad es que esta lección estuvo muy interesante y fui escribiendo preguntas para hacerle durante esta lección. Así que mi primer pregunta el día de hoy es, ¿qué amonestación nos da el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 6? ¿Cómo no? Miren, aquí en esta parte de la lección, el título de ese día fue Preparación para la crisis final. Y al hacer referencia a este pasaje, nos habla acerca de la necesidad de estar vigilantes y de ser sobrios. Pero para beneficio de todos, yo quiero compartirles la lectura de lo que dice Tesalonicenses. Así que 1 Tesalonicenses 5 del 1 en adelante, del 1 al 6, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas acerca de esto, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, y aquí viene la respuesta a la pregunta. Dice el versículo 6, por lo tanto, a manera de conclusión, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Así que en este pasaje encontramos que la amonestación del apóstol Pablo respecto a los últimos días de la historia nos anima a ser sobrios, vigilantes, prudentes. El comentario de la lección nos menciona que ser vigilantes, esa expresión, tiene que ver con la oración franca y sincera. En estos tiempos necesitamos orar, acercarnos a Dios. La otra parte, la otra expresión que estaba en el versículo 6, como ustedes lo pudieron escuchar, es estar vigilantes. Dice, ser sobrios y estar vigilantes, así dice el versículo 6. Velemos, seamos sobrios. Esas dos expresiones nos hablan acerca de que vigilar es estar espiritualmente alertas. Ser sobrios es tomarnos en serio los tiempos en que estamos viviendo y enfocarnos en las cosas que realmente nos importan. Nosotros que conocemos la verdad de la palabra de Dios, debemos ser personas vigilantes, prudentes, tomarnos bien en serio los tiempos. Estos tiempos son solemnes. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero son tiempos que anteceden a la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. A algunos, la venida del Señor los puede tomar por sorpresa, pero a nosotros no. No es que ya sepamos la fecha o que sepamos en el momento en que van a ser los tiempos finales exactamente, pero tenemos señales. En las Sagradas Escrituras encontramos algunas señales y en la introducción de la lección decía, no sabemos exactamente cuándo ni cómo, pero el Señor nos ha dejado en su palabra algunas señales. Y el Apocalipsis también nos revela lo que sucederá cuando en vez de adorar al Dios verdadero, muchos adorarán a la bestia o seguirán tradiciones que no están fundadas en su palabra. Pero quiero decirles, Brendita, que Dios ha levantado a su iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día, para predicar al mundo este mensaje de amonestación, para que nos preparemos, vigilemos y seamos sobrios, tal y como está descrito en muchas profecías, como en la profecía de Daniel 2, que muchos de ustedes conocen, que habla acerca de los tiempos y de los imperios, pero que también habla de esa roca que simboliza la venida de Cristo, en donde Él establecerá un reino que nunca, jamás será destruido. Así que podríamos seguir hablando acerca de este acontecimiento maravilloso, pero la invitación en esta parte de la lección es que seamos vigilantes, que seamos sobrios y que tomemos en serio los tiempos que estamos viviendo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ok, muy interesante. Y ahora me gustaría ir al llamamiento final de Dios a su pueblo, y es que esto es clave. Me gustaría saber qué cosas dice el apóstol Juan del Ángel en Apocalipsis 18:1. Muy bien, pues si ustedes se recuerdan, Apocalipsis 18:1, como mencionamos hace unos momentos, ese es el versículo clave o el versículo para memorizar. Después de estas cosas vi a otro ángel. Además de esos 3 ángeles que se mencionan en Apocalipsis 14, aquí en el Apocalipsis, pero en el capítulo 18 dice, después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad
quiero enfatizar esas características porque en la lección nos pregunta acerca de las 3 cosas que nos dice Apocalipsis 18 respecto a este ángel. ¿Y qué 3 cosas menciona aquí? Que este ángel tenía gran autoridad y que la tierra se iluminó con su gloria. Descendía del cielo, número 1. Número 2, tenía gran autoridad y la tierra se iluminó de la gloria. Esto nos quiere decir que este mensajero angelical pues venía del cielo con un mensaje importante para darnos a nosotros un mensaje con la autoridad que Dios le había dado, y entonces la tierra se iluminó con la gloria de Dios. Y eso de la gloria de Dios pues es muy interesante, ¿verdad? Lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero aquí el punto esencial es que este mensajero traía unas noticias, un anuncio importante para nosotros, venía con la autoridad que Dios le daba, y entonces dice también que la tierra, toda la tierra, el mundo entero, se iluminó de su gloria. ¿De dónde provenía la autoridad de este ángel? Por ahí nos hacía una reflexión al pie de la página del estudio de ese día. Y bueno, de Dios traía esa autoridad, de la palabra del Señor que él traía para bendición de cada uno de nosotros. Muy bien. Y no, es que la verdad estuvo muy buena la lección. Tengo muchas dudas, pero otra duda que me gustaría saber es ¿qué podemos comentar acerca de la gloria de Dios? Muy bien. Bueno, siendo que la escuela sabática es una guía de estudio de la palabra de Dios, yo les voy a invitar para que busquemos algunos textos. Ujú. Nosotros lo vamos a hacer aquí. Brenda me va a ayudar y yo también voy a leer algunos de ellos para que nosotros veamos estos pasajes que se relacionan con la gloria de Dios, que llena la tierra, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 18. Pero vamos a buscar algunos otros pasajes en donde a través de varias palabras vemos la relación con la gloria de Dios que llena la tierra. Entonces, Brenda, yo te voy a pedir de favor que tú me ayudes buscando Apocalipsis 4:11 y yo voy a buscar Apocalipsis 5:12. Y vamos a leer estos pasajes de tal forma que podamos entender un poco más qué dice el Apocalipsis acerca de la gloria de Dios. Vamos entonces a escuchar, Brenda, Apocalipsis 4:11. Claro que sí. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, ahí habla acerca del poder, de la gloria, de la honra de Dios, la honra. La honra está relacionada con la gloria de Dios. Yo voy a buscar Apocalipsis 5:12, que dice de la siguiente manera: y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que todas estas palabras están relacionadas con la gloria de Dios. Vamos a leer 2 textos al final del Apocalipsis. Apóyame, Brenda, leyendo Apocalipsis 19:1 y yo leeré Apocalipsis 21:26. Ahí también nos habla de aquellas palabras que se relacionan con la gloria de Dios. Apocalipsis 19:1. Ok. Muy bien, Apocalipsis 19:1 y entonces yo leeré Apocalipsis 21:26. ¿Qué dice, por favor? Apocalipsis 19:1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Muy bien, adoración, honra, gloria, alabanza. Y Apocalipsis 21:26 dice, y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Entonces, ¿qué palabras se relacionan con la gloria de Dios? Honra, poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, alabanza. Porque, mira, ¿sabes? En la lección nos comenta de que hay un mito. En el gran conflicto cósmico, en el conflicto de todos los siglos entre el bien y el mal,
Satanás ha tratado de desvirtuar la reputación de Dios. Porque fíjate que Satanás ha acusado que Dios es injusto, que Él exige adoración y que da muy poco a cambio. Y el maligno declara que la ley de Dios restringe nuestra libertad y limita nuestro gozo. Eso es un mito, pero evidentemente es falso, porque la vida de nuestro Señor Jesucristo derriba todo ese mito. Cristo, dice en su palabra, vino para demostrar cómo es Dios, para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el carácter de Dios. Y el pueblo de Dios del tiempo del fin, tú y yo, querido hermano, cautivados por el amor de Dios, por lo que Cristo hizo en nuestras vidas, le honramos, le glorificamos, le damos la alabanza, porque solamente Él la merece, porque Él nos ha demostrado a través de Jesús y en su palabra que es un Dios amante, que nos da plena libertad, que quiere el gozo en nuestra vida, que desea lo mejor para nuestras vidas. Aún en este mundo egocéntrico, impío, materialista, secular, que prefiere las cosas de este mundo que de Dios, Él nos ha demostrado a través de Jesús que nos ama. Y la tierra, como leímos en Apocalipsis y en el texto clave, se iluminó con la gloria de Dios, con la gloria del carácter de Dios. Así que la gloria de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Nos dice 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Así que, bendita, la gloria de Dios es su carácter. Porque a veces en Apocalipsis encontramos algunas expresiones que como que no entendemos bien. Pero bueno, a través de lo que hemos explicado ahorita brevemente, la gloria de Dios es su carácter. Y entonces, revelar el amor de Dios en nuestras vidas personales, estamos siendo instrumentos para revelar la gloria de Dios. Así que, interesante lo que tiene que ver con la gloria del Señor que llena toda esta tierra. Claro que sí. Y finalmente me gustaría preguntar, ¿cuál es el significado o simbolismo del Cordero en el libro de Apocalipsis? Pues fíjense que Apocalipsis nos habla en muchos pasajes acerca del Cordero. Yo les invito para que ustedes lo repasen más con detenimiento allí en su estudio personal. Ustedes pueden encontrar que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es como en la casa se descorre el velo y vemos con claridad. En el Apocalipsis, la esencia, el tema principal es Cristo Jesús. Y en Apocalipsis, a manera de ejemplo solamente, Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 5:8 y 12, en Apocalipsis el capítulo 7, versículo 17, en Apocalipsis 14:1, 15:3, 19:7, 21, 22 y 23, y finalmente Apocalipsis 22 del 1 al 3, nos habla del Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice también el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y entonces Apocalipsis nos habla de imágenes, de símbolos. Ustedes en este trimestre se percataron, ¿verdad? Nos habla de iglesias, de trompetas, de jinetes, de bestias. Pero bueno, en medio de todo esto, de un dragón que hace guerra contra el resto de la descendencia de la mujer que simboliza la iglesia, encontramos al Cordero, el Cordero que fue inmolado, que permanece y debería de permanecer como el centro de atención, como el mensaje neurálgico principal de todo el libro del Apocalipsis. Porque Cristo Jesús, solo Él, el Cordero de Dios, es el que hizo, hace y hará por nosotros todo aquello que sea necesario hasta el final para nuestra salvación. Porque la razón del mensaje de los tres ángeles es Cristo Jesús, el Cordero de Dios,
que quita tu pecado, mis pecados, nuestros pecados y los pecados de este mundo. Y fíjense qué interesante, qué desproporcionada, diríamos, es esa batalla que aparece ahí. Por un lado, un cordero, Brenda, un corderito, sencillo, pequeño, frágil. Y por el otro lado, Satanás, simbolizado a través de un dragón. Imagínate nada más. Por un lado, un corderito y por otro lado, el dragón, que trata de destruir. Uno diría, está muy desigual esa batalla, ¿verdad? Uh-huh. Mucho, muy desigual. Pero ¿qué creen? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo triunfa, porque Cristo Jesús triunfará en esta batalla. Amén. Y nosotros, por su gracia, también. Amén. Muy, muy interesante. Creo que esta lección nos ha dado muy buenas enseñanzas y como adventistas nos ha ayudado a entender el mensaje de los tres ángeles, que es nuestra guía como adventistas. Y me gustaría saber qué es lo que más le ha gustado de la lección, qué rescata y qué aprendizaje ha tenido durante estos 13 sábados. Bueno, pues nosotros pudimos aprender en la lección que el mensaje de los tres ángeles es como el ADN de nosotros los adventistas. Es como una marca distintiva. Porque, sobre todo en estos últimos tiempos, la iglesia se ha abocado a procurar enfatizar, difundir, enseñar, transmitir lo que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles que están allí en Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 12. Lo hemos hecho de diferentes maneras. Esta lección es muy importante. Tal vez ustedes se recuerdan que el 18 de marzo de este año tuvimos una actividad muy linda, Brenda, el distribuir el libro El conflicto de los siglos. Uh-huh. Porque precisamente Apocalipsis 14 del 6 al 12 nos habla acerca de ese gran conflicto. El primer ángel. El primer ángel. Y el segundo ángel que nos habla a salir de esas enseñanzas falsas, tradiciones que no están basadas en la palabra de Dios, como también estudiamos esta semana, a adorar al único Dios verdadero. Y aquí encontramos ese texto tan precioso que describe al pueblo adventista, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios ha levantado un pueblo. Te invita a ti, Brendita, y a cada uno de nosotros para que seamos esos instrumentos del Señor para transmitir a este mundo ese mensaje de los tres ángeles. Nosotros, en primer lugar, nosotros necesitamos ser los primeros en convertirnos, en creer en ese mensaje y entonces entender que transformados y renovados mediante el evangelio eterno que se menciona ahí en Apocalipsis 14, que habla de la muerte y de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor y que nos da seguridad de salvación, convencidos de todo eso, podemos transmitirlo a los demás. Así que no cabe duda, yo aprendí mucho en este trimestre porque nos habló acerca de esos mensajes angelicales y nos habla del triunfo de Cristo Jesús. Tal vez ustedes se recuerdan la primera lección. Así empezó el estudio de este trimestre. Yo me recuerdo muy bien porque marcó la pauta. En ese momento estábamos estudiando esa lección. Yo quiero recordarles el título porque así nos preparó el inicio de este estudio. Jesús gana y Satanás pierde. Esa seguridad debemos tener nosotros. Cristo triunfará. Cristo vendrá. Debemos estar preparados. No sabemos cuándo, pero debemos estar vigilantes y preparados. Él vendrá. Queramos o no queramos, Él vendrá. Y hay que listarnos, hay que estar preparados, hay que ser cristianos que día tras día busquemos el depender de Dios, con la seguridad de la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús, con la seguridad de que Él es victorioso, de que Él triunfará, y la iglesia que permanezca fiel con Él también triunfará. Así que esa es
una de las lecciones, Brendita, que yo saqué, entre muchas otras que hay, obviamente, ¿verdad? Así que yo aprendí eso y además de eso, el desafío que nos pusimos, Brendita, de aprender los versículos de la lección de la escuela sabática para memorizar, esa fue una buena actividad. Así que yo les animo a que ustedes hagan lo mismo y yo les voy a dejar una tareita, Brenda, a ver cómo ves. A ver, Ya díganos la terminamos tarea. la lección, pero al estudiar el Apocalipsis, encontramos que Dios allí nos da seguridad de salvación. Apréndanse, pues traten de buscar ahí en el Apocalipsis algunos versículos que a ustedes les dé seguridad de salvación. ¿Cómo ves, Brendita? ¿Está fácil o está difícil la tarea? Porque estamos en una escuela, es la escuela sabática, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ves la tarea? ¿Soy muy exigente o está bien? No, está bien, creo que es algo muy importante. Al principio de la lección me acuerdo que comentábamos que los jóvenes no estaban interesados en estudiar el Apocalipsis por lo complejo que es. Y creo que ahora que terminamos la lección, mm, cambió mi opinión completamente. Creo que es urgente que todos los jóvenes repasemos el Apocalipsis, porque incluso el lema de los clubes dice, dar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Es urgente que podamos conocer el mensaje y podamos compartirlo a los demás, las demás tribus, las culturas, como esa es nuestra misión como adventistas. Entonces, creo que es importante saber esos versículos y que es el mensaje principal del Apocalipsis, la salvación. Así que, bueno, aprendimos bastante, pero yo quiero dejarles esa tareita. Busquen ahí en el Apocalipsis algunos pasajes que les dan a ustedes seguridad de salvación. Y entonces tengamos la certeza de que el Señor triunfará y su pueblo también con él. Y saben, este mensaje que aparece en Apocalipsis dice, ustedes lo conocen, yo creo que lo aprendieron de memoria. No sé si te ha tocado a ti, Brenda, pero en los clubes nos animan. Yo me recuerdo que en Los Conquistadores, uno de los versículos o algunas porciones que se nos invitaba a aprender de memoria, además del Salmo 23, Salmo 46, además de eso, era Apocalipsis 14, 6 al 2. Y en algún momento yo traté de aprenderlos. Y bueno, aprenderlos nos da esa certeza, ¿verdad? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces, así nos podemos seguir con otro ángel siguiendo diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está, el Cordero que quita el pecado al mundo. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces finalmente aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjate, Brendita, yo me la aprendí hace muchos años y a veces uno de repente tiene que repasarlo para que no se te olvide. Aquí está la esencia de ese mensaje que debemos transmitir a los más de 8 millones de habitantes que viven en el territorio de la Asociación Azteca y a ustedes que viven en esta zona, a los miles y miles de personas, empezando por ¿quiénes? Por nuestra familia, por nuestros amigos, compañeros. Hay que anunciarles que en este grande conflicto, Cristo triunfará. Hasta parece de película, ¿verdad, Brendita? Porque a veces sacan películas así del Apocalipsis y lo presentan de una manera muy trágica, pero la Biblia nos habla del Apocalipsis, presentándonos al personaje principal, Cristo Jesús, el Cordero, que vendrá
como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Cristo Jesús vendrá y no tardará. Amén. Pues le agradecemos totalmente su visita y sus hermosas y valiosas lecciones. Creo que ha sido un placer que nos acompañara y les mandamos un saludo a todos los que están del otro lado de la pantalla. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir en sus redes sociales. Tenemos más lecciones preparadas de la siguiente lección, así que esténse pendientes y no olviden activar la campanita para poder verlas. Que Dios les bendiga y recuerden lo que dice el final del Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Dios los bendiga.